Hola y bienvenidos a un nuevo video cuyo tema es contaminación del suelo por actividades de tiro. Primero tenemos que saber qué son las actividades de tiro o qué abarcan estas. Las actividades de tiro son los campos de batalla, son los lugares bombardeados, son las áreas de caza y áreas de entrenamiento militar. Estas son zonas cuyos suelos se encuentran contaminados por metales. En la actualidad, en la contaminación de suelos por actividades de tiro se da en la mayoría por áreas de caza y áreas de entrenamiento militar. En cuanto a la fabricación de municiones, el material más utilizado es el plomo, debido a que es maleable y fácil de fundirse. Debido a esta composición, las actividades de tiro se han convertido en primera y segunda fuente de plomo y antimonio en suelos de la mayoría de países de todo el mundo. Por lo tanto, municiones, cartuchos, bombas sin explotar, fugas de combustible aportan al suelo elementos potencialmente tóxicos, siendo entre estos el cobre, el níquel, el zinc, el antimonio, el bismuto, el arsénico, destacando entre estas el antimonio, el cobre y el plomo. Una vez estas sean depositadas en el suelo, los metales se oxidan lentamente en el tiempo y llegan a ser absorbidas por las raíces de las plantas, la materia orgánica y las arcillas. En cuanto a la alteración completa de las municiones o el tiempo en que ésta se degrada, varía entre unos 30 y 200 años. Todo eso dependiendo del grado de fragmentación, el pH, la temperatura, la humedad, la materia orgánica y la actividad microbiana del suelo. Si bien el impacto medioambiental en el suelo y la biota por parte de las municiones fue ignorado durante décadas, en la actualidad autoridades de diferentes países del mundo empezaron a tomar importancia en cuanto a este tema. Como datos adicionales, hasta hace poco no se consideró la contaminación de suelos de determinadas zonas como uno de los daños colaterales de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Como segundo dato, en la zona de Soka, Eslovenia, se hallaron fragmentos de acero, hierro fundido y balas de plomo en suelos. También en los entornos de un depósito en Bélgica se detectaron cantidades de elementos potencialmente tóxicos como el cobre y el plomo, y en especial el arsénico, que se utilizó como agente tóxico. Como tercer y último dato, a pesar de que se han realizado labores de retirada de residuos, limpieza y experiencias de recuperación con diversas metodologías, en esta incluida la fitorremediación, las huellas de esta contaminación todavía se pueden encontrar hasta el día de hoy. Buenos días con todos, mi nombre es Dayana Estefany Muñoz Quispe y en esta oportunidad les voy a hablar sobre los campos de tiro y las maniobras militares. Los campos de entrenamiento militar se consideran esenciales para la preparación de los ejércitos en la defensa de los territorios. Sin embargo, también en zonas en las que las actividades desarrolladas dan lugar a la erosión y pérdida de cobertura vegetal producida por el movimiento de tropas o vehículos pesados, la fragmentación de hábitats y además producen contaminación del suelo a nivel local y regional por acumulación de metales procedentes de las municiones, principalmente del plomo y del antimonio. Encontraron que las actividades de entrenamiento militar en Canadá contaminaron fuertemente los suelos en el entorno de los objetivos, indicando también que el contenido de algunos está relacionado con el uso de bombas, que contiene cadmio, cobre y plomo, el desplazamiento lateral, que es de cobre, y los cohetes, que serían el arsénico, bario, cadmio, cromo, cobre, hierro, níquel, plomo, uranio, vanadio y zinc, y también la nitroglicerina, lo que se relaciona con el uso de cohetes. Después de la Segunda Guerra Mundial, grandes extensiones en el norte de Alemania se utilizaron como campo de entrenamiento por el ejército británico, y a partir de 1961, partes de una reserva natural se utilizaron para el entrenamiento del ejército. Todo ello condujo a una fuerte degradación física del suelo, con perturbaciones ocasionadas por el peso de los vehículos pesados, los tanques,
y pérdidas o grandes daños a la vegetación. En esta imagen podemos ver, es un ejemplo de campo de maniobras militares en España. Es el Teleno, León, cuya superficie es de 6.100 hectáreas y en él se ubica un campo de tiro de 300 metros por 90 metros, donde se realizan prácticas con armas transportables, móviles y ligeras, en el que hay una berma de llegada de los proyectiles de alrededor de 7 metros de alto y posiciones de tiro a 100, 200 y 300 metros de la misma. Este campo carece de vegetación en más del 50% de su superficie y es escasa en el resto. Fundamentalmente son ericáceas de muy bajo porte. Ahora les hablaré sobre el nivel de contaminación y potencial riesgo ecológico en los suelos de campos de tiro. Acá el índice de geoacumulación y el factor de enriquecimiento son adecuados para estimar el nivel de contaminación por un elemento determinado, pero ninguno de ellos puede evaluar la contaminación causada simultáneamente. Para ello, lo más apropiado es aplicar un índice de evaluación del riesgo ecológico, el denominado PER. El conocimiento del PER es de gran interés para el manejo de estas instalaciones. Así pues, los suelos de bermas no deben usarse para ningún otro fin y además debe tenerse en cuenta que son un potencial riesgo para las aguas subterráneas, lo cual hace necesario aplicar medidas de mitigación de impacto, como tamizar la berma con mucha frecuencia para retirar los residuos de municiones, y también corregir la acidez mediante encalado o añadir enmiendas orgánicas para poder reducir la movilidad de los principales contaminantes, que son el plomo y el cobre, y de esta manera evitar así la posible contaminación de áreas adyacentes. Gracias. Evaluación de riesgos en zonas afectadas por actividades de tiro. Es aplicable a muchas zonas contaminadas por diversas fuentes, en especial adecuada para zonas confinadas como las áreas maniobras militares y especialmente las de los campos y galerías de tiro por su pequeña extensión y proximidad a lugares habitados, teniendo en cuenta los servicios de los ecosistemas que deben ser protegidos y la naturaleza de los contaminantes. Sin embargo, debido a que los suelos son ecosistemas complejos y heterogéneos, existen múltiples factores que pueden influir en el comportamiento de los contaminantes. El uso de un solo de los dos grupos puede dar resultado incoherente o falso negativo, por lo que se debe seleccionar bioensayos que cubran el efecto del eructador y los de propia matriz con las especies representativas del ecosistema. Un ejemplo de caracterización ecotoxicológica es el llevado a cabo en suelos en campo de tiro abandonado, en el que se determinó la capacidad de retención de los suelos. ¿Cómo se realiza la evaluación de riesgos en el lugar de trabajo? Como primer punto tenemos identificar los peligrosos presentes por áreas, por puestos de trabajo. Como segundo punto, identificar quién puede sufrir daños, complementando la posibilidad de que haya colectivos especialmente sensibles a determinar riesgos. Las lombrices de tierra estuvieron más expuestas a esta contaminación por ingestión directa de partículas. Debido a las importantes funciones que realiza el suelo, se han desarrollado diferentes tecnologías para poder abordar este tipo de problemática, que no solo busca su limpieza, sino también busca la reducción, busca la mitigación, la rehabilitación y más aún la recuperación de estos suelos contaminados. En este punto, el tratamiento de los suelos por parte de nanopartículas no solo puede ayudar a reducir, sino también mitigar la problemática que se vive actualmente en los campos de tiro. Hasta el siglo XX, la mayoría de conflictos eran de una proporción mucho más pequeña, pero actualmente la guerra moderna hace uso de armas no degradables que disparan químicos, y estos afectan gravemente a un recurso muy importante que es la tierra. La recuperación de estos suelos, que fueron el contexto de una guerra o un conflicto,
puede llevar años, décadas o incluso siglos. Por ejemplo, la Primera y Segunda Guerra Mundial que se ha vivido en nuestro planeta ha dejado graves secuelas en este recurso. Los restos de municiones, residuos químicos, agentes biológicos o radiactivos no solo ha afectado a los campos de batalla, sino también a aquellas zonas de disparos, aquellas zonas de los barracones y donde se almacenan los armamentos. Este legado hizo que los suelos de algunas de estas zonas se volvieran inadecuados para cualquier tipo de actividad, explotación o prestación de servicios. En cuanto a la información de este tema, existe muy poca evidencia y muy poca información publicada. Esto se debe a la restricción de algunos gobiernos en el exterior, como por ejemplo actualmente Berlín y Escocia presentan más de 1000 hectáreas totalmente contaminadas con armas biológicas potenciales. De hecho, ha habido un estudio de remedio de esos campos y los resultados no fueron buenos, no fueron favorables. Finalmente, este tipo de suelos altamente contaminados por esta actividad específica que es el tiro, no es recomendable para que pueda existir o coexistir una agricultura o una ganadería, puesto que el nivel de toxicidad es muy alto para las plantas, los animales y mucho más para las personas que viven o rodean ese tipo de lugares.